Gracias por acudir a estas charlas. Vamos preparando cada último viernes de mes, preparamos un tema que pensamos que puede ser de interés y cada vez veo que la gente se va animando más. Entonces, muchas gracias por venir. Y el tema de hoy es sobre accidentes que nos pueden pasar en el entorno de nuestra casa, de nuestra familia, en el campo, picaduras, caídas. Vamos a tratarlo desde el punto de vista de cómo prevenirlo para que no pase. Porque un accidente es una cosa inesperada, algo que pasa involuntariamente, pero sí que es cierto que se puede prevenir. Vamos a ver qué medidas podemos tomar para prevenirlo y, si se ha producido, qué podemos hacer y, muy importante, qué no debemos hacer. ¿Vale? Empezamos un poquito. Me sitúo detrás para ir pasando las diapositivas. Vamos a hablar pues de accidentes y, en principio, todas las medidas que vamos a hablar de prevención las podemos reunir en dos grupos. Aquellas encaminadas a proteger a los más desvalidos, a los niños y a los ancianos, y aquellas, como lo que estamos haciendo aquí, de formar a la gente para que sepa eso, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Hablaremos en cada caso para golpes, para quemaduras, para todo, qué es lo que podemos hacer para evitarlos. Pero si el accidente se produce, como normas generales, deberemos actuar con rapidez, pero conservando la calma. En todo momento no nos debemos poner nerviosos, porque muchas veces la actuación nerviosa hace que actuemos mal. Yo solo. Actuar con rapidez y conservar la calma. En la primera hoja escrita hay una presentación en el librito que les hemos dado. Se lo quedan para ustedes, se lo llevan a casa y tiene todo lo básico que tiene que tener un botiquín. El botiquín y la guía es aconsejable que esté en un sitio visible, fuera del alcance de los niños, que lo tengamos siempre a mano y revisar de vez en cuando la medicación. Que no tengamos ahí un paracetamol pero que esté caducado, o que tengamos ahí unas gasas que estén amarillentas o mostosas. Revisarlo de vez en cuando, renovar la medicación y tenerlo siempre junto. El sitio visible y sin medicación caducada. Esto, más o menos, como lo tienen escrito, no nos vamos a entretener con ello, es lo que debe contener un botiquín básico. Y ahora empezamos con el tema de golpes y caídas. ¿Qué hacer? En primer lugar, y ahora nos lo comentará Amparo Sala, en primer lugar debemos prevenir. Lo primero, prevenir. Y vamos a ver qué medidas podemos adoptar para que no se produzcan golpes y caídas. ¿Qué podemos hacer en nuestro entorno para que eso no se produzca? Hola, buenos días. Ante todo, siempre prevenir antes que curar. Entonces tenemos que ser muy prudentes cuando realicemos actividades que siempre entrañen algún riesgo. Por ejemplo, si un niño está en una trona, en una situación elevada, cambiadores, mostradores de tiendas, taburetes, siempre debe haber un adulto con el niño. Coloquen siempre barandillas altas o cierres de seguridad en sitios peligrosos, como pueden ser ventanas, escaleras. Después del golpe, aunque haya pasado cierto tiempo, 1 hora, 2 horas, el accidentado se desmaya. Eso nos debe llamar enseguida la atención y es motivo suficiente para llevarlo al hospital. Se desmaya, vomita, dice cosas raras o hace, desvía la vista, se le enreda al hablar, sangra por la nariz o sobre todo por el oído. Eso indica una lesión, puede indicar una lesión grave y también hay que llevarlo al hospital. Los signos de alarma son pues que el accidentado se desmaye, que vomite, que sangre por la nariz o por el oído, o que diga o haga cosas raras, que desvíe la vista o que esté muy somnoliento, es suficiente motivo para llevarlo al hospital. Si no pasa ninguno de esos síntomas y el paciente además no sangra por ningún sitio ni nada, se puede mantener en casa, simplemente será aplicarle frío
y observarlo. Si tiene dolor, le podemos dar algún paracetamol añadido. De medicación no nos saldremos de ahí, de algún paracetamol. Y sobre todo es, cuanto antes, aplicar frío. Si el golpe ha sido en las extremidades, lo que tendremos, aquí también habrá signos de alarma, puede tener simplemente un hematoma, puede tener los signos de alarma que nos tienen que llamar la atención también para trasladarlo al hospital, es una deformidad. Se ha dado un golpe en el brazo y el brazo se dobla por donde no debe, el brazo se queda inmovilizado, no puede moverlo, le decimos que lo levante y no puede. Si nosotros intentamos moverlo, le cuesta o le cuesta o es imposible. Eso indica o puede indicar que hay una fractura. ¿Cómo debemos trasladarlo al hospital? Pues en cabestrillo. Ahí dice de hacer un cabestrillo con un pañuelo, es relativamente sencillo, o abriendo un agujero en el jersey. Si lleva camisa, simplemente quitando un botón y metiendo la mano así, ya tengo un cabestrillo. Así yo ya puedo trasladar al paciente al hospital. Si es en las piernas, lo mismo. Tendremos que observar que no desvíe la pierna, que no tenga... que pueda moverla. Si no puede mover alguno de las articulaciones, hay que sospechar fractura y llevarlo al hospital. Se puede inmovilizar la pierna poniéndole un bastón de estos de andar, como tiene aquí Claudio, con un bastón de estos y una correa, un par de correas o cuerdas, se inmoviliza, se pone en posición recta y se lleva al hospital. O atar una pierna sobre otra. En ese estado se lleva al hospital. El golpe es en el abdomen. Los golpes en el abdomen normalmente no entrañan ningún riesgo, pero si le duele mucho, si está bastante rato, que no se puede doblar, que no puede ponerse en pie, lo mejor también es trasladarlo al hospital. En esta posición que vemos al paciente, con las piernas un poquito flexionadas y con el cuerpo un poco inclinado, se lleva al hospital. Pero normalmente no entran en peligro. Sí que se debe observar los días siguientes, que no orine sangre, que las heces sean de un color normal, que no sean negras, porque eso indicaría algún riesgo de sangrado. Golpes en el tórax. Aquí los signos de alarma es que no pueda respirar. Intenta llenar el pecho de aire y le duele. Le cuesta respirar, le duele mucho cuando respira. Conviene llevarlo al hospital tumbado sobre el lado lesionado, porque de esa forma, si nosotros tenemos comprimido el lado donde posiblemente tenga una fractura o de una costilla o de más de una, se moverá menos, respirará mejor por el lado que no está apoyado y le dolerá menos. En general, siempre debemos dejar un poco que el paciente, el accidentado, se ponga en la posición que él mejor esté, en la que no le duela, porque eso es señal de que previene que la presión vaya más. Golpes en la boca. Siempre que haya un golpe en la boca se debe limpiar con una gasita impregnada con agua o suero fisiológico. Si por ejemplo es un niño o un adulto incluso se ha roto un diente, más para niños ellos. El diente, si es un trozo, el diente se debería conservar en saliva del niño. Si no es posible, en suero fisiológico, y se lleva el niño y el pedacito de diente al dentista, porque muchas veces se puede reconstruir. Si el diente se ha salido entero, como quedará un hueco en ese momento, se intenta poner ahí. Así es como mejor conservado. Por supuesto, llevarlo al dentista para ver si tiene reparaciones. En todos los casos, acudir al dentista. Heridas en la boca suelen evolucionar muy bien porque la propia saliva actúa de cicatrizante e incluso de antiséptico, y no habría que hacer grandes cosas más, a no ser que sea una herida que no pare de sangrar. Pasamos a las heridas y vamos a ver de nuevo cómo prevenirlas. Respecto a las heridas, hay que tener mucha prudencia al manipular objetos cortantes o punzantes y sobre todo protegerse siempre las manos. Es una buena práctica enseñar a los niños el manejo de los instrumentos, pero también es muy importante que nos vean trabajar
prudentemente. Utilicemos los guantes, ropa, gafas adecuadas para trabajar adecuadamente. Usen siempre ropa adecuada y protectores, como antes, como cascos, rodilleras, tobilleras, cuando realicen ciertas actividades que así lo requieran. Y sean también muy prudentes al utilizar aparatos cortantes como ventiladores, batidoras o taladradoras radiales. Nosotros de esto sabemos un poquito porque no saben la cantidad de gente que viene a urgencias manipulando batidoras, ventiladoras en verano y taladradoras y radiales. Digo, porque es importante protegerse. Muy importante proteger las esquinas de las mesas, tanto para los niños como para la gente mayor. Sobre todo si son de cristal. Cortan muchísimo y las heridas que se pueden hacer, bien en las piernas de las personas mayores o bien los niños, pueden ser importantes al romperse. Además, como nadie está libre de hacerse una herida, mantenga al día la vacunación del tétanos tanto para los adultos como para los niños. Esto se lo iremos repitiendo en cada heridas, quemaduras, todo. Deben de tener al día la vacunación antitetánica. Y también es una buena costumbre que al desnudar a los niños tengan mucho cuidado con las cremalleras si no llevan una camiseta o algún protector bajo. Pueden engancharse a la piel y pueden producir desgarros importantes. Cuando ya se ha producido la herida, ¿qué haremos? Lo primero es controlar la hemorragia. Está sangrando, hay que controlarla. Lo más inmediato es, primero, el que lo tenga que curar, lavarse bien las manos. Agua y jabón, bien lavadas las manos. Y cuando termine de limpiarlo, vuelve a hacer lo mismo. Lavarse otra vez las manos con agua y jabón. La herida, lo mismo. Lavar con agua y jabón. Si está sangrando mucho, una compresa limpia, una compresa estéril, se pone sobre la herida y se hace un poquito de presión. Conviene con la gasita, si la herida está sucia, con la misma gasita impregnada con suero fisiológico sobre todo, arrastrar y quitar la suciedad. Siempre las heridas se limpiarán desde dentro hacia afuera. Si no, lo que hacemos es meter porquería, porque si es un niño, por ejemplo, que viene de jugar al fútbol y tal, y viene con una rozadura en la rodilla, si le limpiamos seguro que tiene por restos de sudor, restos de polvo ahí adheridos, seguro que está sucio, y lo que hacemos es arrastrar la suciedad hacia dentro de la herida. Cuando se termine de limpiar y lo hayamos dejado lo más limpio posible, simplemente el famoso Betatine, una solución yodada en otra gasita, que la impregnaremos un poco, le pondremos Betatine y lo aplicaremos directamente sobre la herida, teniendo precaución de la parte de la gasa donde ponemos el Betatine no haberla tocado, y simplemente la sujetamos por la otra parte y damos pequeños toques de Betatine sobre la herida, donde ponga desinfectante yodado, y el desinfectante yodado que tienen en el botiquín es el Betatine. Si la herida es muy extensa o muy profunda, eso lo podemos ver a simple vista, pues trasladamos a un centro de urgencia, aquí o al hospital, donde el sitio que nos sea más cómodo. Lo trasladaremos cubierto, le pondremos alguna gasa encima, le haremos presión y con paños limpios, con lo que tengamos en casa, lo cubriremos. Si la herida está en la cara, en orificios naturales, en el oído, en la boca, siempre sería conveniente que lo revisara un médico. Entonces lo acercan aquí al hospital, repito, donde les venga más cerca. Una cosa muy importante, desde que se produce la herida hasta que llega a un centro sanitario no deben pasar más de 6 horas. Si no, los bordes ya han empezado a cicatrizar y cuesta mucho más de recuperar esa herida. Antes de las 6 horas se sutura sin ningún problema, incluso si llega muy pronto no hace falta ni anestesiar, porque por el mismo golpe la zona está anestesiada y se puede suturar sin ningún problema. Repetimos, en estos casos tenemos que asegurarnos que el accidentado está vacunado contra el tétanos. Si no, se revisa y se inicia la vacunación. Habíamos dicho que íbamos a hablar de lo que hacer y de lo que no hacer. Esto yo creo que ya está en desuso, pero aún es posible que se utilice algodón y alcohol. Ninguna de las dos cosas es conveniente para utilizar. Suero fisiológico. Suero fisiológico, agua y jabón, y las heridas así es como funcionan bien.
No se deben aplicar ungüentos. Muchas veces nos encontramos que vienen aquí y llegan que les han puesto un ungüento que cuesta, además está pegado, les cuesta mucho más y se hace más daño que se soluciona. Cuando veamos un herido que tiene, me imagino, un lápiz, un objeto que sea lo suficientemente grande y está muy clavado, está muy en profundidad, no conviene extraerlo. Un cuchillo, no conviene nunca extraerlo. Es mejor traerlo para que se extraiga aquí, porque al sacarlo puede estar tapando alguna arteria importante y hacer un sangrado que sea bastante grave. O sea que no conviene extraer. Luego, como veremos también picaduras de insectos, veremos que tampoco conviene tocarlas mucho. Importante, lo que no hay que hacer. En cuanto a la hemorragia, aquí es donde es importante mantener la calma. A veces pues habrá sangrado 2 litros, eso se ve al paciente y no ha sangrado tanto. Sí que hay que procurar que no haga movimientos bruscos. Si hace movimientos bruscos, el corazón se acelera y va a sangrar más. Tiene que estar tumbado y lo más tranquilo posible. Lo mismo que hemos dicho antes, la herida limpia, si puede ser con agua o jabón. Si está sangrando, pues a lo mejor con el sangrado simplemente el arrastre que hace la sangre ya hace bastante limpieza. Si está en un brazo o en una pierna, pues conviene o bien elevar el brazo por encima del corazón para que no llegue con tanta fuerza la sangre, y si es en la pierna, pues tumbado y también elevarla un poquito con almohadones o con lo que tengamos aquí. Hemorragias por la nariz. Primero, tranquilizarlo. Intentar que respire por la nariz. El hecho de que el aire pase por la nariz ayuda a cicatrizar. Si duele mucho, se le coge el hueso de la nariz, se le mueve un poquito y le duele ese movimiento, o vemos que se mueve un poco, cruje, hay que llevarlo al hospital porque posiblemente tenga fractura del hueso de la nariz. Si no es así, pues le pinzamos un poquito con 2 dedos y mantenemos presionado. No tiene que tener ni la cabeza estirada hacia atrás ni hacia adelante. La cabeza recta y comprimimos la nariz durante 10-15 minutos. Eso, vamos, corta la hemorragia en el 90% de los casos. Si no es así, al centro. Hemorragias por el oído siempre entrañan algún riesgo, entonces ese siempre vale la pena traerlo. Se puede tapar con una gasa, se comprime un poquito y vale la pena traerlo. En casa nadie tenemos para observar un oído por dentro y siempre conviene traerlo aquí para verlo. Si tenemos la desgracia de ver una amputación, aquí sería el único caso que sí que sería conveniente, o por lo menos hacer presión para que no sangre, o incluso hacer un torniquete, que sería apretar una corbata, un cinturón, pero nunca mantenerlo mucho tiempo. De vez en cuando se afloja para que salga la sangre, para que circule un poquito la sangre. Siempre se debe hacer lo más proximal a la herida. Si se ha cortado un dedo, y el dedo lo vemos que se ha hecho en 2 fragmentos y uno está en el suelo, lo más práctico es cogerlo, meterlo, tenemos un dibujito ahí en el libro está, meterlo en una bolsita de plástico y cubrirlo con hielo. El niño, el adulto, el que sea, y el hielo con el pedacito de dedo al hospital. Se puede recuperar muy bien, se puede injertar de nuevo, pero llevándolo en estas condiciones. Si pasa más de media hora y no se ha llevado en estas condiciones, es más difícil. Ya hay necrosis de tejidos, ya hay tejidos muertos. Esto sí que entraña cierta urgencia para que se pueda recuperar bien. Quemaduras. Como vamos siguiendo el esquema, vamos a ver cómo las prevenimos. En el apartado de las quemaduras hay que tener siempre mucha prudencia cuando se realicen actividades en el fuego. A los niños hay que enseñarles el manejo y el peligro que entraña jugar con fuego. Nunca dejen cerillas, mecheros, cigarrillos encendidos a su alcance. Los niños en la cocina tienen mucho peligro. Es bueno que no estén mientras se está cocinando, pero si no lo pueden evitar porque tienen los nietos y esto en casa, los mangos de los sartenes y de los cazos siempre hacia adentro, por favor, siempre hacia adentro. Y poner protectores como tiene, por ejemplo, esta señora en la puerta, para que el niño no acceda a la cocina.
Y sobre todo, si el horno está abajo, procuren poner una silla, un protector, algo para que no pongan las manitas en la puerta del horno si está encendido. Nunca trasvasen líquidos calientes de un recipiente a otro. Espérense que se enfríen o no lo hagan, ¿eh? No traspasen de un recipiente a otro porque es un motivo de quemaduras graves. Cocinen siempre vestidos con pantalones o algo. Tenemos cantidad de quemaduras de piernas, muslos, que se ha vertido el agua hirviendo, el caldo de los macarrones, demás, porque no se ha llevado ningún tipo de protección. Cuidar siempre la temperatura del microondas, porque puede estar a mayor temperatura el líquido del recipiente que el recipiente en sí, cuando a lo mejor nos podemos quemar cuando no sabemos la temperatura que tiene. Antes de entrar en el baño, tanto un adulto como un niño pequeño, regulen siempre y comprueben la temperatura del agua antes de entrar al baño. Protejan siempre el acceso a las estufas, calefactores, chimeneas, planchas de planchar ropa, y sitúenlos siempre lejos de objetos combustibles, como pueden ser cortinas, alfombras, manteles, porque se prenden con facilidad. Cuidado cuando manipulen aparatos eléctricos. Aseguren siempre que estén desenchufados. Tóquenlos siempre con manos secas. No sobrecarguen los enchufes demasiado, conectando varios en el mismo regleta de electricidad. Los que no utilicen, póngale protectores si hay niños pequeños en casa. En épocas calurosas, cuando el sol quema bastante, póngase siempre, cuando salgan a la calle, cremas con filtro solar fuerte, alto. Póngase siempre sombrero. Y de 12 a 4 de la tarde, procuren no tengo más voz, es la que tengo. De 12 a 4 de la tarde a la calle o a la playa. Y además es importante tener extintores en buen uso en casa, no son demasiado caros y que estén en un sitio que sea conocido por todos. Ahora tenemos ya al accidentado que se nos ha quemado. Lo primero es apartarlo de la fuente de calor. Y imaginen, por ejemplo, que le ha caído aceite muy caliente sobre el brazo, pues inmediatamente bajo del agua, retirarlo, porque el tiempo también actúa. Ya no solamente la temperatura a la que esté el aceite, sino el tiempo que esté sobre la superficie de la piel. El agua hay que mantenerla bastante rato. Agua tal como sale del grifo, como se ve aquí, y si puede ser de 10 a 15 minutos. Luego haremos lo de siempre. El antiséptico ayudado, el betadine, que ya conocemos. Se puede cubrir con una gasa, normalmente que tenga algo de vaselina, porque si no luego las quemaduras evolucionan a soltar mucho suero, mucha serosidad, que luego queda pegada a la gasa. Y cuando intentamos quitarla, arrastramos la cicatriz que ya se está haciendo. Ante cualquier duda que se vea que es una herida más profunda, o sobre todo una quemadura más profunda, o sobre todo cuando afecte a mucha superficie del cuerpo, conviene llevarlo a un centro sanitario. Si, por ejemplo, se produce una llama y el que está ardiendo es el accidentado, tiene un jersey y está soltando llamas, no conviene que corra, no conviene que se mueva, que se tire al suelo y que ruede. Ponerle encima, si se mueve, el propio aire hace que eso se queme más. Que se tumbe en el suelo, rodarlo o ponerle algún chaquetón, alguna manta, lo que se tenga a mano para cubrirlo y ahogar el fuego. En todas las quemaduras hay que mojarlas y según la gravedad llevarlas al hospital. Si es un producto corrosivo, hay que lavar con más cantidad de agua. Si es en los ojos, también conviene, además, después de haber lavado durante mucho tiempo con agua, utilizar suero fisiológico.
Normalmente, si es una quemadura que ha afectado al ojo, siempre conviene el traslado al hospital, porque es muy fácil que se produzcan pequeñas ulceritas que cuestan de cicatrizar, son muy dolorosas y muy molestas y hay que llevarlo. También para las quemaduras debemos tener en cuenta lo de la vacuna antitetánica. Revisarlo, las tiene puestas, no las tiene puestas, pues aquí se comenta y se revisa. En caso de insolación, pues el paciente es darle de beber mucha agua, no helada, agua fresca, agua natural. Si es muy extensa la quemadura, si tiene todo el cuerpo rojo, hay que llevarlo al hospital. Hay un riesgo grave de que se deshidrate por una insolación. La crema protectora, los dermatólogos hoy en día coinciden en que hay que aplicar cremas protectoras solares por encima de 50, el factor de protección por encima de 50. Si es una quemadura porque ha tocado un enchufe o está, hay que apartarlo enseguida, pero el que lo aparte no debe tocar al accidentado, debe una silla por el medio, preferiblemente de madera, mirar también si se puede desconectar, si es un aparato el que no es el enchufe, sino un aparato el que le ha producido la descarga, ir directamente al enchufe para desconectarlo, desconectar de la red. Si no, pues o con una toalla seca, con una silla, con lo que se tenga a mano, que sea aislante, que no sea metálico, porque si no vamos a caer nosotros en lo mismo. Luego, si no respira o no tiene pulso, como luego veremos, tenemos preparado un vídeo también de respiración cardiopulmonar, lo veremos, porque puede ser que por una descarga eléctrica se le paralice el corazón. Las intoxicaciones es importante evitarlas guardando los medicamentos en su envase original. Lo siento, pero es que no tengo más luz. Mantenerlos fuera del alcance de los niños. Enseñen a los niños el peligro que entraña el mal uso de las medicinas y, sobre todo, nunca engañen a los niños diciéndole que son golosinas. Los medicamentos últimamente saben bien, el Dalsy, todas estas cosas saben a fresas, saben a frutas y pueden confundirlas con golosinas y se pueden intoxicar. No los engañen, díganles que es una medicina y para lo que sirve. Las tomarán mejor y sabiendo lo que es. Cuando pongan las bebidas alcohólicas fuera del alcance de los niños y después de una fiesta que quedan restos de alcohol en vasos, restos de alcohol, donde ellos no los puedan coger. Almacenen los productos tóxicos como pueden ser los productos de limpieza, la pintura, barnices, pegamentos, donde ellos no los puedan alcanzar. En sitios altos, sobre todo. Mantengan siempre los productos tóxicos, los medicamentos, el alcohol, siempre en los envases originales. Siempre. No pongan un alcohol en una botella de agua o un agua fuerte en una botella de agua. Se puede confundir, evitarán confusiones. Almacenen los alimentos adecuadamente. Revisen siempre las fechas de caducidad. Cuidado con las setas. Háganlo con garantías de que no son venenosas. Aquí en la comunidad valenciana tenemos poco donde elegir, pero hay muchos que se pueden confundir. Cuidado con las latas que tenemos almacenadas. No nos acordamos el tiempo que las tenemos. Siempre que presenten abolladuras y al abrirlas sales gas o huelen mal, deséchelas, tírenlas. Ante la menor duda, no las consuman. Revise la instalación del gas periódicamente, tanto si es gas natural como si es butano. Acostúmbrense a cerrar todas las noches la llave de paso y sobre todo cuando no se esté utilizando. Y procuren también una buena ventilación de donde tengan el gas. Vale. Si está intoxicado con cualquier producto, el teléfono les atenderá. Allí tienen todos los productos de limpieza, todos los productos de alimentación, todos con los correspondientes antídotos, con las medidas a seguir
y es el mejor punto que pueden tratar en esto. Si les preguntarán que, o sea, cuando llamen, tengan a mano la botella de lejía, la botella del producto de limpieza que haya sido, porque les preguntarán, ellos por el nombre lo sacan, pero si no, pues le dirán, dígame el contenido que tiene, y les van informando y les dicen en todo momento lo que hay que hacer. Esto así se resuelve enseguida, ¿eh? Está a las 24 horas del día, lo tienen en el librito que les vamos a dar, y eso al ladito del botiquín. Si son productos de limpieza sobre todo, no debemos provocar el vómito. Y imaginen que es un salfumán, una cosa muy ácida. Cuando pasa por el esófago, nosotros lo tragamos, lo digerimos. Cuando pasa por el esófago, produce el anterior o más, porque se han estado encima con el ácido del estómago. Si llamamos, decimos lo que ha tomado, tal, pues en el teléfono este nos dirán que lo tenemos que llevar al hospital. Si ha respirado algún gas tóxico, hay muchas veces que se hacen combinaciones de productos de limpieza como no sé, energías al fumar y estas cosas que desprenden vapores, que hay muchas personas que les afecta incluso gravemente. Si no es mucho, es airear la habitación, el accidentado salir a algún lugar fresco, al balcón, incluso a la calle, y respirar con tranquilidad, sin prisa, con tranquilidad y respiraciones profundas, ¿eh? Pero despacio. Vamos a ver cómo las podemos prevenir. Pues se evitarán enseñando a los niños a respetar a los animales muchas veces, a no provocarlos, a respetarlos quiere decir que los animales no son juguetes, que aparte son animales y pueden morder, ¿eh? Entonces enseñaremos con la actitud y explicándoles a respetarlos y a no provocarlos. Los dueños de los animales de compañía los deberán de tener siempre vacunados. Cuando estemos en lugares soleados o calurosos, procuremos no levantar piedras ni introducir la mano en agujeros. Pueden haber serpientes, alacranes, y esas picaduras pueden ser graves, por lo menos dolorosas. Cuando vayamos al campo, llevemos siempre el calzado adecuado. No llevemos chancletas ni sandalias. Lleven zapatos cerrados. Miren siempre bien por donde camina y donde descansa, donde se sientan. Procuren no andar por la hierba descalzos. Vayan siempre con zapatos. Y si la comida se hace al aire libre, tapen los alimentos para no a que acudan los insectos sobre los alimentos. Y como estamos en el campo y tenemos riesgo de cualquier picadura, mantengan también la vacunación antitecánica al día. Poco más de lo que hemos dicho hay que hacer: lavar con agua y jabón y aplicar el desinfectante claro. Conviene dejarlo al aire libre. Si es una mordedura de perro, pues por ejemplo, acudir a un centro de urgencias. Es muy importante revisar de nuevo la vacuna, y el animal que haya mordido hay que mantenerlo, hay que identificarlo y mantenerlo en vigilancia, ¿eh? Muchas veces es difícil, más si es un animal del campo o un animal salvaje, pero conviene identificarlo por lo menos y tenerlo en vigilancia. Y ahora más o menos todo el mundo llevamos un móvil que además es capaz de hacer fotos. Si nos ha mordido un animal y somos capaces de conseguir una foto, es un dato muy importante, porque a lo mejor no sabemos si es una serpiente o una cosa así, no sabemos ni qué tipo es, y eso puede ayudar mucho en el momento de tratarlo. Por ejemplo, aquí, las picaduras de serpiente, no tendríamos que hacer nada más, simplemente aquí pues añadimos lo de aplicar hielo, pero lavar la herida sin frotar además mucho, y mantener al que haya sido mordido en reposo. Debemos trasladarlo a un hospital siempre. Si tenemos la foto de la serpiente que le ha picado o que le ha mordido, perfecto, ¿eh? Se ponen ahí, le abren más la herida, le chupan. No se debe hacer eso, ¿eh? No sé, a nosotros cuando preparamos el tema este también nos llamó la atención, pero vamos, nos hemos informado y no está aconsejable bajo ningún contexto hacer eso. Se escampa el veneno, entonces es mejor no hacerlo. Lo mismo, limpieza, y en general en las picaduras de insectos es aplicar agua fría y
si se mantiene hielo y amoníaco de farmacia. En el botiquín, en una de las cosas que hay que tener, lo pone, pero amoníaco de farmacia. No se debe apretar, rascar, frotar la picadura. Intentar que sacar el aguijón es mejor no hacerlo. Tiene más riesgos que beneficios. He preparado algunos, esto no está en el librito, pero he preparado pues lo que he considerado así más interesante. Sí que, si por ejemplo la mordedura o la picadura es en cuero o calla y en cuello o cara, y sobre todo si el paciente, el accidentado, no puede respirar bien, tiene toda la piel enrojecida con mucho picor, simplemente el picor nada más, hay que llevarlo al hospital porque seguramente está haciendo una reacción alérgica a lo que le haya picado. Vale, y he preparado, ahí se ve cómo pica una abeja. Una abeja deja parte de su abdomen y el propio aguijón, además lo deja clavado para que no salga. Queda clavado como se podría clavar un anzuelo. Tiene varios salientes y se queda clavado. Lo que se ve por encima del aguijón es un saquito, que es donde está el veneno. Si yo cojo una pinza y intento sacar el aguijón, lo que hago es apretar esa bolsita y meterle veneno al paciente. ¿Qué hacemos? Nada, se deja ahí, se limpia con agua fría y se pone amoníaco. ¿Vale? Se dice, si por ejemplo vamos a tardar mucho en ir a un hospital, se puede intentar siempre a favor de la dirección que tiene así. Mantequilla no cortante, sino con algo que no corte, intentar extraerla así no exprimimos esa bolsita y no le metemos veneno al accidentado. Avispas. Una pequeña diferencia. Se dice que el veneno de la abeja además pica una vez y ya como deja el aguijón ya no puede picar más. La avispa es más agresiva, pica una vez, 2 veces, 3 veces. Una diferencia. La picadura, el veneno de la avispa, así como aquí el amoníaco sí que va bien, en la de la abeja, en la de la avispa no va tan bien, porque el veneno de la avispa es básico, tiene unos componentes químicos que se eliminan mejor con vinagre. Vinagre al 50% con agua e intentar lavar la herida del aguijón. Tampoco conviene extraer el aguijón. Si lo hacemos, si se ve bien y se ve la inclinación que tiene, a favor de inclinación con una tarjeta de crédito, por ejemplo. Aprovecho porque no está aquí también, algo parecido es las picaduras de medusa. Las picaduras de medusa, las de medusa las podríamos hacer más parangón con estas. Ese es el mosquito tigre. Vale, la picadura, el problema es que ese mosquito transmite unas ciertas enfermedades, pero que nuestra zona no las tiene. Entonces, como no las tiene, el mosquito no las coge. Y las picaduras pues las podemos considerar como las de otro mosquito. Garrapata. La garrapata no está, normalmente las patas no las vemos, están adheridas a la piel. No conviene arrancarlas porque normalmente se coge fuerte para que no, y las patas se rompen y se quedan medio adheridas, dando luego procesos de fiebre y alguna enfermedad. ¿Cómo quitarlas? Pues lo normal es acercarse a un centro, pero vamos, sería cubrirlas. Si yo tengo una garrapata aquí, le pongo un y la garrapata intentará salir a respirar. Entonces cuando se suelte, ya al hospital. Una picadura de escorpión puede ser bastante grave. Atragantamiento. Sanguijuelas, ríos y tal. Es extraño ahora. Es extraño, pero vamos, sí, el problema es que se pueden quitar porque el problema es que chupan sangre. Ya. Alguna enfermedad también puede permitir, pero no. Se han utilizado, Ya. Como Para las sangrías, las sangrías, porque todo lo soluciona para evitar hemorragias. Los atragantamientos y cuerpos extraños, sobre todo en niños y en adultos también. Pónganse gafas siempre para protegerse del polvo, viento, siempre que trabaje con materiales que puedan soltar esquirlas. No se metan ningún tipo de objeto en los oídos, tampoco los bastoncillos de algodón, se pueden romper y quedarse dentro.
Tenga mucho cuidado con los objetos pequeños que dejan al alcance de los niños, también con los juguetes grandes que se puedan desmontar en trozos más pequeños, que contengan pilas, pues saben que siempre se los llevan a la boca. Es conveniente que los niños no jueguen con bolsas de plástico. Pueden meter la cabeza dentro y se pueden asfixiar, pero fácilmente. Eviten que los niños menores de 3 años coman frutos secos. Y sobre todo, enséñeles a masticar bien. Pero esto también para los adultos. Acostúmbrense a masticar bien. A los niños desde pequeños y a los mayores que masticar bien. Hay mucha gente que se mete los alimentos prácticamente sin masticar y se pueden atragantar fácilmente. Evite que los niños corran, griten, canten o jueguen mientras comen. Y si están llorando, no les fuerce a comer. Pueden atragantarse. Cuando hay un cuerpo extraño en la garganta, cuando hay un cuerpo extraño que está tapando el trayecto de la vía respiratoria, sí nos podemos encontrar con dos situaciones. El paciente está bien y le entra tos. No hay que hacerle nada. Al contrario, tose. El propio golpe de la tos es capaz de hacer arrancar ese cuerpo extraño y tirarlo. Si deja de toser, se le da una serie de 5, de todas formas esto lo vamos a ver ahora en un vídeo, una serie de 5 golpes entre los dos omóplatos. Se le da en la espalda 5 golpes, inclinando un poquito al paciente, al occidental. Si no puede respirar, lo veremos a continuación, qué se hace cuando no puede respirar. Si se trata de un niño pequeño, teníamos ahí, bueno, se sujeta, a ver qué pongamos, se sujeta así, boca abajo, y se le da con el talón de la mano, tal como está ahí en el dibujo, 5 golpes, también entre los dos omóplatos. Se le da la vuelta, se ve si tose, si no tose, si no se vuelve a volcar en esta posición y se vuelve a dar otros 5 golpes, así hasta que consigamos expulsar el cuerpo extraño. Si es un adulto, vamos a intentar hacer la maniobra. Bueno, en el dibujo se ve. Vemos al paciente así. Esto se verá ya luego. El puño mío en esta posición, Amparo es la que se ha atragantado. Yo le cojo por detrás, por encima del ombligo. Hago fuerza con la otra mano y doy golpes fuertes, apretándolo hacia mí, doy golpes fuertes, hasta 5 veces seguidas, hasta ver si lo alcanza. Ella debe estar un poquito inclinada para facilitar el que salga del cuerpo extraño. Eso es la maniobra de Endy. La tienen también en el libro, todo esto, lo que estamos diciendo, menos el vídeo que pondremos luego, está en el libro. Si el adulto está inconsciente, se le tumba en esta posición boca abajo y haciendo presión con las manos, también con el talón de la mano y la otra encima, brazos rectos para poder tener más fuerza, el peso de nuestro cuerpo. Pues en la misma posición que hacíamos la maniobra de Endy, hacemos presiones ahí. La cabeza conviene que esté un poquito inclinada para que facilitemos la salida del cuerpo extraño. Presiones fuertes. De hecho, descargamos todo nuestro peso. Vale, y vamos a ver el vídeo de cómo en la realidad nos encontramos con estas cosas y las tenemos que hacer. Algunas situaciones de emergencia comportan un alto riesgo vital. Son aquellas en que se puede detener la respiración o la circulación de la sangre. En estos casos, las personas más próximas tienen que actuar de inmediato para garantizar que estas funciones continúen aunque la persona esté inconsciente. Para poder dar soporte vital básico es esencial conocer bien el proceso. Así que si hay alguna maniobra que no se domina, es mejor pedir ayuda directamente. Para saber qué pasos hay que seguir ante una persona en situación de emergencia, existe un protocolo de actuación.
Ante todo, se asegura que el lugar de los hechos no sea peligroso ni para quien da auxilio, ni para la persona afectada, ni para terceros. A continuación, se valora el estado de conciencia de la víctima. Para hacerlo, se la estimula hablándole y sacudiéndole los hombros con cuidado. Si la persona responde, aunque parezca confundida, está consciente. Por lo tanto, se le pregunta qué ha pasado y después se mira si hay lesiones que podrían empeorar su estado. No se moverá de sitio si no es imprescindible. Si es necesario, se llama al 112. Si no recibís ninguna respuesta, quiere decir que la persona está inconsciente. En este caso se grita para pedir auxilio. Mientras, se tiene que abrir la vía aérea para poder comprobar si respira y no dejar a la víctima sola. Para abrir la vía aérea, se tiende a la persona inconsciente boca arriba sobre una superficie dura y plana. El cuerpo tiene que estar recto y los brazos estirados. El reanimador se arrodilla a la altura de los hombros, le aguanta la cabeza por la frente y le eleva la barbilla empujando el mentón con 2 dedos. Si se ve algún objeto que pueda obstruir la respiración y es fácil de extraer, se saca, no se busca más a fondo. Para comprobar la respiración, se mira si el tórax se eleva y se acerca la mejilla a la boca. Se comprueba si se nota el aliento y se escucha si respira, durante no más de 10 segundos. Si vemos que la persona respira, se coloca en la posición lateral de seguridad siempre que se pueda. De esta manera se evita que alguien que está inconsciente se atragante o aspire el propio vómito. Para colocar a alguien en posición lateral de seguridad, hace falta arrodillarse a su lado y sacarle las gafas o los objetos grandes que lleve en los bolsillos. Se le estiran las piernas y se le pone el brazo más próximo en ángulo recto con el cuerpo. Se le dobla el codo y se le coloca la palma de la mano mirando hacia arriba. El dorso de la otra mano se le pone en la mejilla contraria y se mantiene en esta posición. Con la mano que queda libre se coge la rodilla de la pierna más alejada y se levanta hasta apoyar toda la planta del pie en el suelo. Manteniendo la posición, se le estira la pierna por encima de la otra, girando todo el cuerpo hacia este lado. La pierna doblada se flexiona en ángulo recto para impedir que el cuerpo se desplace rodando. Para mantener las vías respiratorias abiertas, se inclina la cabeza hacia atrás y se mantiene con la mano que hay debajo de la mejilla. Si todavía no se ha hecho, se llama al 112 y mientras se espera la llegada de la asistencia médica, se vigila si continúa respirando. Si la víctima se queda en esta posición más de media hora, se gira sobre la espalda y se coloca sobre el lado opuesto. Y ahora volvemos al protocolo de actuación. Si acabamos de ver qué hay que hacer cuando la persona respira, ahora veremos cómo proceder cuando no respira normalmente. En este caso, hace falta que alguien alerte al 112 y deje claro que se trata de una víctima inconsciente y que no respira. Si no hay nadie más, llama a uno mismo, aunque ahora se deje sola a la víctima. Después se empieza la reanimación para mantener en activo tanto la respiración como la circulación de la sangre. La reanimación cardiopulmonar en el adulto empieza por las compresiones torácicas. Se coloca el talón de una mano en el centro del pecho y el talón de la otra mano encima de la primera. Se entrecruzan los dedos para no presionar las costillas, teniendo cuidado de no aplicar presión ni en la parte superior del abdomen ni en el extremo inferior del esternón. Se estiran los brazos sin flexionar los codos, procurando que los hombros queden encima del pecho de la víctima. Se comprime el esternón de 3,5 a 5 centímetros de profundidad. Después de cada compresión, se libera la presión del tórax sin perder el contacto entre las manos y el cuerpo. Y se repite este movimiento 30 veces a un ritmo de unos 100 golpes por minuto, intentando poner el mismo énfasis tanto en las compresiones como en las descompresiones. Después de 30 compresiones torácicas, se pasa a la respiración artificial. Se vuelve a abrir la vía aérea y con la mano que aguanta la frente se pinza bien la nariz de la víctima. Se le mantiene la barbilla arriba para que se abra la boca. Se inspira aire y con los labios se sella la boca de la víctima. En casos especiales, la respiración artificial podrá ser de boca a nariz o de boca a estómago. Se insufla aire a un ritmo constante durante 1 segundo mientras se mira si se eleva el pecho. Si el aire no entra en los pulmones, asegúrese de que se están abriendo bien las vías respiratorias. Si aún continúa el problema, se mira la boca y se extraen los posibles cuerpos extraños si son accesibles. Manteniendo la posición de la cabeza de la víctima, se retira la boca y se despinza la nariz para dejar salir el aire. Se tiene que ver cómo el tórax desciende. Para continuar
continuar con la reanimación, se hace otra insuficción y se continúan haciendo secuencias de 30 compresiones y 2 ventilaciones hasta que llegue la ayuda médica o hasta que la persona recupere la respiración espontánea. Si no se puede o no se quiere hacer ventilaciones, se hacen solo compresiones torácicas, 100 por minuto. Solo para acabar os explicaremos algunas excepciones en las que esta maniobra tiene alguna variación. En lactantes y niños, antes de las compresiones torácicas, se recomienda hacer 5 respiraciones. Si no hay respuesta, se pasa a las compresiones. Si estamos solos, haremos 1 minuto de reanimación antes de pedir ayuda. Para hacer las compresiones a un lactante, se utiliza la punta de los 2 dedos. Se presiona el centro del tórax, evitando tocar el extremo del esternón, las costillas o el abdomen. En los niños a partir de 1 año, la compresión se hace con la base de la mano sobre el tórax y solo si el niño es mayor, se hace como en un adulto. De todos modos, si no sabemos hacerlo, aplicaremos el protocolo del adulto, adecuando la respiración y la fuerza de las compresiones al tamaño del niño. El protocolo de actuación ante una emergencia es siempre el mismo. Se asegura la zona para prevenir riesgos. Se comprueba si la víctima está consciente. Si está consciente, se actúa según que le haya pasado, y si hace falta, se pide ayuda. Si está inconsciente, se grita para pedir ayuda. Después se le abren las vías aéreas. Se comprueba si respira con normalidad. Si respira bien, se coloca en posición lateral de seguridad. Si no respira, hay que asegurarse que se ha alertado al 112 antes de empezar con las maniobras de reanimación, que se mantendrán mientras no llega la ayuda. Uno de los casos donde se puede llevar a cabo el soporte vital básico es ante un atragantamiento u obstrucción de la vía aérea. Ello suele pasar en situaciones tan habituales como en una comida o en un juego infantil, cuando pequeños objetos o alimentos entran en las vías respiratorias. Ante este caso, es primordial ver si la persona tose o puede hablar, es decir, ver si hay un mínimo paso de aire. En caso de que así sea, hay que animar y favorecer a que continúe tosiendo para que la obstrucción desaparezca por sí sola. Es muy importante no dar golpes en la espalda de la persona que está de pie, porque podrían mover el cuerpo extraño y obstruir del todo las vías respiratorias. Si la víctima no puede toser ni hablar, la obstrucción es completa. En este caso, la víctima puede hacer el gesto reflejo de llevarse las manos al cuello. Si en poco tiempo no recupera la respiración, la víctima caerá inconsciente al suelo. Si la víctima no tose, hay que actuar de inmediato y gritar para pedir ayuda. Después, desde un lado y un poco detrás de ella, se le sostiene el pecho con una mano y se la ayuda a inclinarse hacia adelante. Con la otra mano se dan hasta 5 palmadas fuertes en la espalda entre las escápulas, o menos golpes si el objeto se expulsa antes. Se revisa la boca y se retira cualquier estorbo que se vea. Si la obstrucción perdura, se hacen las compresiones abdominales. Se rodea a la víctima desde atrás. Se cierra una mano en forma de puño y se coloca el nudillo del pulgar 4 dedos por encima del ombligo. Se coge el puño con la otra mano y se presiona fuerte hacia adentro y arriba, hacia los pulmones. Se disminuye la presión sin perder la posición del puño y se repite en ciclos de 5 veces. Si continúa la obstrucción, se alternan las 2 maniobras, 5 palmadas y 5 compresiones. Si aún así no mejora, es necesario llamar al 112 y prepararse por si hay que hacer la reanimación cardiopulmonar. Si las compresiones y las palmadas no han funcionado, puede ser que la víctima caiga inconsciente al suelo. Este caso ya lo hemos visto en el apartado anterior. Recordad que hace falta abrir la vía aérea y comprobar si respira. Si no es así, se realiza la reanimación cardiopulmonar hasta que recupere la respiración espontánea o hasta que llegue el equipo de emergencias. Hay situaciones en que la maniobra de compresiones abdominales puede variar. Los lactantes o menores de 1 año se colocan en el antebrazo con la cabeza más abajo que el cuerpo y aguantándoles la barbilla para mantener la boca abierta. Con la otra mano se dan hasta 5 golpes entre los omóplatos. Si no expulsan el cuerpo extraño, hace falta darles la vuelta y sostenerles el cuello con la mano mientras con la otra mano se aplican 5 compresiones torácicas. Si la obstrucción no mejora, se llama al 112 y se continúa la maniobra mientras no llega la ayuda. Un atragantamiento se suele solucionar tosiendo, así que si el atragantado tose, se le anima a que continúe haciendo, sobre todo sin darle ningún golpe si está de pie. Si no tose ni habla, se mira su estado de conciencia y se pide ayuda.
Si la persona está consciente, se le dan hasta 5 palmadas en la espalda, entre las escápulas, y 5 compresiones en el abdomen. Se repite hasta que se expulse el cuerpo extraño que obstruía las vías aéreas. Si la persona se encuentra inconsciente, se empieza la reanimación cardiopulmonar hasta que respire, hasta que llegue la ayuda médica o hasta que estemos agotados. Para terminar, lo que queda es la última hojita, no sé exactamente, creo que sí, creo que va a contraportada, ahí para que apunten los teléfonos de interés, policía local, bomberos, yo el que sí que les he puesto es el del centro de salud, por supuesto, el 91 562 tal, es el de intoxicaciones, al que deben llamar en caso de algún problema. Les he puesto el teléfono de aquí del centro para cualquier cosa que necesiten, y por parte de Amparo y mía, pues muchas gracias por la atención. Esperamos que sirva de algo. Les voy un momentito. Como ustedes saben, todos los últimos viernes de cada mes tenemos programados charlas a la comunidad. Entonces intentamos, si tienen alguna sugerencia sobre un tema determinado, se ponen en contacto con nosotros y nosotros, pues bueno, si no lo hemos dado, se puede estudiar. Les voy a leer el trimestre. El próximo diciembre, como es Navidades, no hay. Entonces, el primer trimestre del 2015 se impartirán siempre a las 12, último viernes de mes. El 30 de enero, problemas relacionados con el tabaquismo, del doctor Murciano y la enfermera Pícalos. El 27 de febrero, tema artrosis. Asunción Antid y Fernando Romero, médicos, y enfermera Amparo Izquierdo. Y el 27 de marzo, el cuidador en el paciente terminal. Muy importante para la gente que esté cuidando en casa a alguna persona. ¿Vale? De todas formas, como han visto, todos son interesantísimos. Nos agrada y esto nos ayuda a esforzarnos. Ahora, si tienen alguna pregunta para el doctor Lebón y para Amparo, pues... Tal como hemos visto, por ejemplo, cuando se agarra, lo normal es una palmadita en la espalda. Una palmadita sin tos. Si no tose o no respira, entonces sí hay que ayudarle así, se le coloca un poquito y se le ayuda para... Y nosotros viendo, hemos oído de los padres y de todo. No, escucha lo que te digo. No, es que dice incluso tosiendo. Incluso tosiendo. No, si tose no le conviene, porque es que el problema es que el cuerpo extraño está, esto sería el agujero de la tráquea y el cuerpo extraño está por aquí. Si tose, va así, en este sentido. Si nosotros empezamos a golpearle, atinamos, hacemos guau. Entonces no conviene. Si ya no tose, o vemos que se ahoga, pues ya no hay más remedio y se le golpea. O se le hace la maniobra que hemos visto, la maniobra de la gente. Por favor, para curar una herida, el agua oxigenada no se utiliza sin tener así más datos, mejor suelo fisiológico. Vale. Si está muy sucia, el agua oxigenada sí que es cierto que ayuda a que la arrastre. Pero vamos, suelo fisiológico y una gasita y limpia. Eso de todas formas... Ante las picaduras. No, pues si Amparo... No, pero yo pienso que el agua corriente, meter en la herida bajo de un buen rato, 10 minutos, 15 minutos, bajo un agua corriente, bajo un grifo de agua caliente, es lo mejor que podéis hacer. Aunque no tengamos jabón a mano. Agua. Que corre la suciedad de la herida. Aprovecho. El jabón que debe estar en el botiquín se aconseja que sea un jabón neutro. Tipo lagarto. Tipo lagarto. De pastilla. De la caja. Ante las picaduras de avispas y de abejas, usted ha comentado qué remedios o qué soluciones después de la picadura, pero muchas veces te pillan el campo ni llevas el botiquín, ni llevas la tarjeta de crédito. Lo que usualmente se ha conocido siempre, lo de ponte barro mojado. No está aconsejado. Es más fácil, es mejor no hacer nada que poner barro. Barro nunca está exento de tener microbios y es favorecer una infección. Es más, aparte de taponar, que el veneno puede salir.
Por lo menos, si tiene 5 miligramos, que salga 1 o 2, favorece. Poner barro no, aparte de que favorece la Como antiguamente eso se deshacía. y el amoníaco que se tiene de limpieza se rebaja un poquito con agua y se pone claro. En el campo no se tiene. Pero es mejor no hacer nada que poner. Lo siento, pero tengo Sí, si la sabemos. el abrir la nevera descalzos. Pero el abrir la nevera y Sí, el tocar... muchas veces ocurre, yo no soy muy nunca descalza, pero sí que tengo gente que abre la nevera descalza. Es verdad que somos conductores de corriente. Pero cualquier aparato electrodoméstico, tocarlo descalzo es No peligroso. se debe tocar. Además eso por experiencia propia. Y la última, por favor, es muy habitual que nos cortemos en las cocinas. Los clásicos cortes que estás con el jamón y tal. Esos cortes es bueno aplicar hielo si no cortas la hemorragia. Sí. Lo clásico que te Sí, pones sí. el hielo. El hielo, el frío, tiene la ventaja de que hace que las arterias se cierren, se compriman. Entonces disminuye el sangrado. Sí que es bueno. Agua del grifo, primero un poquito, se ve que no. Presión y encima de la gasa que se hace presión, hielo. Perfecto. Directamente el hielo no, porque puede quemar. Directamente el hielo Sí, no. con una gasa. Una gasa, un pañuelo, un pañuelo. En las moraduras también, directamente tampoco. El hielo siempre envuelto en algo, siempre. Y no mucho rato. En las picaduras de medusa también va muy bien el frío, pero no el hielo, porque el hielo, estábamos diciendo que el agua del grifo no es mala, además, para las picaduras de medusa. Entonces, sí, una bolsita de plástico, hielo dentro y encima de la picadura de medusa. Alivia mucho, pero no el hielo directamente, ni mucho menos, porque se va deshaciendo y esa agua hace que esas pequeñas agujitas se escapen, se rompen, estallan. Sí, se puede poner eso sí, porque no suelta. Hay que secarlo primero porque siempre tiene humedad alrededor. Se seca un poquito con un pañito y se pone más. Las pastillitas estas que se ponen en el congelador, en la farmacia todo tiene para meter en el congelador, pero siempre tienen algo de humedad, conviene secarlo y aplicarlo. La vacuna antitetánica, si no se revisa, si no se la ha puesto, siempre es conveniente porque luego si le pasa cualquier cosa de esta, no hace falta. Y esto estamos todos al cabo de la calle, que nos puede pasar. Sí. Bueno, no nos cuelgan hoy mismo, que tiene que colgarlo. Ahora eso cambia, sería conveniente que tuvieras que si tienes 6 dosis puestas, ya está vacunado. Pero habría que ver cuántas tiene puestas en toda su vida. Sí, si tiene la tarjetita, estupendo. Tiene las que tiene en toda su vida, no solamente esas, sino en toda su vida. Si tienes esas, tiene que ser esas y las que se pues lo revisaremos. Pues se revacuna. Para la no pasa nada. El 6 es el mínimo que se tiene que pedir para que algunos de pero si no se desconoce, tenemos. Que se sepa. Nada más, a ustedes.